Gobierno de México. Muchísimas gracias, Susan, y muchas gracias a todos los lectores por sus comentarios que me han ayudado a ver este problema de estudio de una manera más compleja, de una manera más, pues problematizar más desde las ciencias sociales esta investigación que sí desde un inicio pues comencé problematizando con algunas aristas y al final terminé observando que tiene muchos puntos para seguir profundizando y seguir desarrollando y que fue un acercamiento pues bastante complejo desde varios campos de estudio. Agradezco mucho su presencia el día de hoy, que todos pudieron estar todos pueden estar aquí y agradezco mucho al público por haber venido, a Yasmín y a Monse, especialmente, que están aquí, que fueron parte de este trabajo. Y bueno, sin más voy a comenzar con mi presentación. Bueno, en la introducción intenté dejar claro los principales conceptos que iban a aparecer en esta investigación y cuáles son estos campos de estudio que vienen desde la antropología médica, la antropología del cuerpo y las emociones, la enfermedad y el dolor, antropología de enfermedad, el dolor y el género y la salud. Para mí, estos campos de conocimiento fueron igual de importantes todos durante toda la investigación e intenté encontrar cuáles eran algún punto nodal que lograra tejer todos estos campos de conocimiento y para mí fue un concepto, fue el de itinerario corporal, y analizado a través de las narrativas de las propias mujeres. Entonces, también en la introducción presento el estado de la cuestión, en donde analizo brevemente los aportes desde la medicina biomédica, los aportes que han hecho las organizaciones civiles para públicos más generales y sobre todo para públicos específicos que padecen fibromialgia. Y posteriormente desde las ciencias sociales, por ahí hay dos trabajos importantes que han analizado la fibromialgia como tal, que es el de Méndez y el de Sutton. Se presentó la metodología y técnicas e instrumentos y presenté brevemente el trabajo de campo, así como las preguntas de investigación. Dentro de las preguntas de investigación las dejé igual, y la pregunta general de este trabajo es cómo las narraciones de mujeres diagnosticadas con el síndrome de fibromialgia dan cuenta de sus experiencias de enfermedad y dolor, exploración de sentidos sobre su síndrome, vivencias en las diferentes etapas de la enfermedad y transformaciones en su ser y estar en el mundo. Y de ahí las preguntas específicas que no sé si se logran ver bien, no sé si en pantalla quedaron como chicas, las voy a leer. La primera es, ¿cómo desde los enfoques antropología médica crítica, género, antropología del cuerpo y dolor, se puede construir metodologías y narrativas de la enfermedad libres de estigmas sociales y empáticas con las experiencias propias de las mujeres que padecen el síndrome? ¿Cómo analizar las expresiones de los primeros síntomas de fibromialgia que experimentaron las mujeres enfermas, así como el peregrinaje médico antes y después del diagnóstico médico? ¿Cómo se presentan los testimonios corporales de dolor y su alivio en las experiencias corporalizadas de la fibromialgia durante los peregrinajes médicos hospitalarios, en un sistema de salud público-privado con hegemonía del conocimiento médico experto? ¿Qué estigmas sociales y dispositivos de poder, saber poder, tecnología se encuentran alrededor de las corporalidades y los espacios que habitan las mujeres desde un enfoque interseccional,
diferencias de clase, posición espacial, etnicidad, escolaridad. ¿Cómo se presenta el acceso diferenciado a la salud, los estilos de vida, experiencias y tratamiento de su síndrome? Y finalmente, cómo las mujeres, junto con otros actores como médicos, psicólogos, cuidadores, profesionales y no profesionales, asociaciones civiles, entre otros, construyen redes y comunidades de apoyo presenciales y virtuales para el conocimiento y visibilización y tratamiento del síndrome de la fibromialgia. Y bueno, posteriormente presento quiénes fueron mis interlocutores en la presentación del trabajo de campo, y aquí podemos ver que incluí a mujeres con síndrome de fibromialgia, familiares de personas con fibromialgia y personal médico principalmente. Dentro del círculo de mujeres con síndrome de fibromialgia, sí hubieron o sí entrevisté a personas que todavía no contaban con un diagnóstico, pero que aseguraban tener fibromialgia. Esto sucedió porque al estar en la asociación civil empezamos a platicar sobre el tema y muchas se interesaron como a platicar conmigo, y posteriormente a que pasaron a consulta para ver si eran candidatas a tener este diagnóstico. Al final no pude seguir el desenvolvimiento de cada una de ellas, porque bueno, es como lo mencioné en la tesis, no es fácil obtener este diagnóstico porque se tienen que hacer muchos estudios, etcétera. Dentro de las mujeres con diagnóstico, ahí encontré una amplia gama de personas, desde mujeres profesionistas, madres, abuelas, cuidadoras, personas jubiladas, mujeres activistas y personas que acudían recurrentemente a la asociación civil Una Sonrisa al Dolor. Cabe destacar que esta asociación civil, Una Sonrisa al Dolor, fue un espacio, está aquí ubicado en Guadalajara, fue un espacio que me recibió y que me ayudó a contactar a varias mujeres con fibromialgia, y donde pude hacer observación participante en diferentes eventos como desayunos, consultas médicas y talleres que ahí se brindaron. Esto lo menciono como tal en la tesis, sin embargo aquí no aparecerá en algún otro momento. Familiares de personas con fibromialgia también fue importante tomarlas en cuenta, aunque casi no salen al final en la tesis. Yo misma me considero una familiar de una persona con fibromialgia, entonces ha sido como mi experiencia también plasmada un tanto en la tesis, sin decirlo como tal, pero sí observar de cerca el caso de un familiar desde hace ya más de 10 años con este padecimiento y con diabetes. Entonces, sí ha sido muy interesante observar cómo opera la fibromialgia en su cuerpo, muy diferente a cómo opera la diabetes en ella. Y por eso, si en algún momento pensé en cuestionar la existencia de esta enfermedad, de la fibromialgia, porque desde el ámbito médico tampoco es reconocida y también es muy confundida, muchos médicos todavía dicen que no existe. Fue justamente por este caso de esta familiar que yo digo es totalmente evidente de que existe y me consta de primera mano, ¿no? Y de ahí, personal médico, también hubo entrevistas, los contacté mediante hospitales privados y organizaciones civiles de la asociación Una Sonrisa al Dolor, los médicos que estaban ahí, y también cuando fui a la Ciudad de México a la Fundación Mexicana para la Fibromialgia, no se me permitió como tal hacer entrevistas a las consultantes que iban a esta fundación, pero sí se me permitió hacer entrevistas a todo el personal que ahí laboraba. Y, y bueno, dentro de la metodología y técnicas de investigación, apliqué todas las herramientas de las cuales yo tenía conocimiento, también desde mi campo de formación como socióloga y antropóloga, y realicé un grupo focal de manera presencial ya al final del trabajo de campo, porque pues estaba la pandemia. Incluso pues en las fotografías se puede observar que las mujeres fueron con cubrebocas porque todavía había mucho miedo de reunirse en persona. La etnografía, que ahí comenzó mi trabajo de campo como tal, haciendo entrevistas virtuales.
por los tiempos de pandemia, pero también porque yo localizaba a estas mujeres en grupos de apoyo de mujeres con fibromialgia. La observación participante, como le he dicho, en la asociación civil, pero también fui a casa de algunas personas con fibromialgia, las acompañé a consultas médicas, también estuve en actividades que ellas realizaban. Y finalmente las entrevistas, que fue como mi principal herramienta de trabajo en esta investigación. En total fueron 33 entrevistas que logré capturar, pero pues también se nutre esta información que aquí no aparece de pláticas informales, que también tomo en cuenta esta investigación y desarrollo partes de pláticas informales que tuve con las personas. Los espacios, como mencioné, a la Asociación Civil Una Sonrisa al Dolor, el método Bola de Nieve, que fue cuando recién llegué aquí a la ciudad de Guadalajara, no tenía muchos contactos, entonces con los pocos contactos que tenía, ellos me ayudaron como a buscar a más personas a través de redes o de amigos, y fue así como logré expandir mi número de entrevistadas. La etnografía, que prácticamente lo que muestro en la investigación son los grupos públicos de fibromialgia, pero también estuve haciendo observación en redes, estuve en grupos de WhatsApp, me estuve conectando a talleres virtuales que se ofrecían en las páginas de Facebook o de las mismas organizaciones civiles. Al inicio de la tesis fue la cadena de ayuda contra la fibromialgia, organizó también eventos virtuales por la misma cuestión de la pandemia. Y bueno, mi propio espacio familiar. Los principales conceptos que aparecen dentro de esta tesis. Como mencionaba en un inicio, intenté dar la misma importancia a estos campos de conocimiento a lo largo de la tesis, o sea, no únicamente analizar este problema a partir, por ejemplo, de la antropología médica, sino cómo se están uniendo todos estos campos de conocimiento con una metodología específica que es el análisis de las narrativas, pues las narrativas expresan como tal la experiencia y a partir del análisis de cómo las personas enfatizan el dolor o cómo comunican su dolor y sus quejas, es como yo puedo tener o puedo analizar estas experiencias. Entonces, desde la antropología del dolor, aquí menciono de manera general los principales conceptos, que es la antropología de la experiencia, que fue lo que agregué en la última versión, con los aportes de Turner y Bronner, y dolor, sufrimiento, expresiones de dolor. Dentro de la antropología de cuerpos y emociones, analicé como tal el concepto de refugios emocionales y de corporalidad. Y dentro de la antropología médica están ya bien, o sea, ya está desarrollado como tal, digamos, desde esta perspectiva, lo que son las narrativas, la autobiografía, la diferencia entre enfermedad y padecimiento y el peregrinaje médico. En cuanto a género y salud, todo el tiempo estuve, bueno, desde mi perspectiva, al momento de estar en campo y al momento de escribir, tener en cuenta que el padecimiento de fibromialgia depende de cada sujeto de estudio, que cada una tiene una historia de vida muy diferente y tiene una forma muy diferente de vivir la enfermedad y el dolor. Entonces, tomar en cuenta estas diferencias en cuanto a clase, etnicidad, edad, escolaridad, también me permite no generalizar ningún discurso sobre cómo se vive la fibromialgia, sino mostrar una amplia gama de experiencias y que ninguna de ellas es representativa como tal de la fibromialgia, sino que hay que observar las fibromialgias. Y por supuesto que tomando en cuenta toda la violencia médica, social y toda la discriminación que viven constantemente estas personas, a las que casi todo el tiempo pues no se les es un dolor incomprendido y que no se comprende
se tacha de flojas, de egoístas, etcétera, y bueno, ellas sienten ahí que no son bienvenidas en diferentes círculos. Ya dentro del primer capítulo desarrollo el concepto de itinerario corporal, que es el que a mí me sirvió para, pues como un punto nodal para analizar toda la tesis, que me dio luces desde el primer capítulo hasta el último capítulo, que es el recorrido y que va mucho más allá del concepto de peregrinar médico, porque pues en este concepto estoy incorporando los procesos propios de las mujeres de cómo viven su enfermedad y cómo la enfermedad les cambia la perspectiva de la vida y cómo ellas, por medio de la voluntad propia y de la acción, van cambiando su forma de vivir, su vida cotidiana, ¿no? Entonces, en términos generales, es un proceso de experimentar, reflexionar y describir la enfermedad, el cuerpo, las emociones y sentimientos y sensaciones toman centralidad en las narrativas. Entonces, desde esta perspectiva, sí me parece, no se expresa como tal que la fibromialgia es más que nada un síndrome, pues te cambia toda la vida de un momento para otro. Entonces, y se parece mucho al síndrome de fatiga crónica también, pero con más dolores, con más síntomas. Y a partir de ahí las mujeres trazan una nueva forma de vivir, un nuevo camino para recorrer su vida, que en algunos casos, si no todos, las mujeres terminan generando redes de apoyo y en los casos, digamos, más exitosos, las mujeres se incorporan a agrupaciones en donde ellas se pueden sentir comprendidas y pueden hablar con toda libertad de su dolor. Entonces, más allá de verlas como personas que únicamente están en búsqueda de un diagnóstico o en búsqueda de sentirse bien, es más bien en comprenderlas a ellas y la manera en la que ellas están comprendiendo el mundo y están incorporando un dolor crónico todos los días de su vida, ¿no? Y bueno, recupero por eso la antropología médica, tomando en cuenta las narraciones de las experiencias. Esto creo que ya lo mencioné. En el capítulo 2 presento la fibromialgia en el cuerpo, también en un inicio de la tesis y que quise mantener un tanto así, un tanto lineal este camino que recorren las mujeres. Entonces, en el capítulo 2 empiezo a analizar cómo las mujeres describen la enfermedad desde ellas. Entonces, la mayoría, porque así comenzaban las entrevistas, cuéntame sobre la fibromialgia, cómo llegó a ti, cuáles fueron tus primeros síntomas. Era las preguntas que yo hacía y si no las hacía, lo que las mujeres me contaban o me querían contar. Entonces, siguió un tanto de forma lineal los capítulos, desde cómo aparece el dolor, cómo se incorpora el dolor en la vida y finalmente cómo las mujeres logran hacer lazos con otras personas que tienen su mismo padecimiento. Aclaro que no todas las mujeres entrevistadas han llegado a este punto o van a llegar a este punto, pero sí expresar esta enfermedad que tiene todo un recorrido que puede terminar en una problemática social, que es analizar cómo desde una enfermedad se generan agrupaciones de personas y cómo se están comunicando estas personas entre ellas para comprender su mismo padecimiento, que es muy poco comprendido y muy poco estudiado también. También en este capítulo recupero conceptos SEMIC y las propias maneras de describir la enfermedad de las mujeres y de forma general. Y voy a leer algún extracto de alguna entrevista de estas mujeres. Bueno, antes de leer el extracto también se retoman ciertos conceptos que no he mencionado y que no he desarrollado en esta exposición,
que también dieron luz para entender esta problemática, cómo se ha entendido desde, por ejemplo, los aportes de Foucault, cómo se entiende el cuerpo y en donde se cuestiona también cómo el cuerpo en esta época capitalista también está sufriendo nuevas enfermedades que van a ser van a estar mucho más presentes por nuestra forma de vivir, de alimentarnos, de nutrirnos, etcétera. Entonces, también este concepto me dio muchas luces, pero fue trabajado mucho más por Méndez, entonces lo dejé un poco de lado, pero también forma parte de esta problemática. Y bueno, no tengo por aquí la cita, pero no la encuentro, pero la dejaré más para más adelante. En el capítulo 3 analizo como tal las experiencias de dolor y me incorporo conceptos desde la antropología de la experiencia y el dolor, las expresiones del dolor y la comunicación del dolor. Uno de mis intereses era que yo me preguntaba cómo voy a aterrizar conceptos tan abstractos en mi trabajo de campo. Entonces, porque no era fácil llegar y seguidamente abordar a las mujeres y que ellas me platicaran sobre sus dolores, sino que había todo un proceso de pláticas previas para que ellas pudieran como expresar realmente cómo vivían esos momentos de crisis de dolor. Entonces, a mí me interesó observar cómo ellas me describían la fibromialgia y cómo me describían sus dolores. Es decir, como he dicho, la fibromialgia tiene una gama de síntomas y lo que padecía una o lo que sufría una, lo padecía diferente otra, ¿no? O sea, desde personas que me decían que tenían que cambiar la manera en la que dormía, a qué temperatura se bañaban, etcétera. Todo eso a mí me estaba indicando lo que es el dolor. Y también problematizar que el dolor no solamente era un dolor físico que se sentía en el cuerpo, sino que atravesaba toda la vida y ocasionaba también estados emocionales en largos periodos, como se describe, de depresión o de desánimo o de apatía, que eran provocados por los mismos dolores. Por lo anterior y para comprender mejor las experiencias de dolor, fue significativo entrevistar más de una vez a las mujeres en diferentes contextos para que una misma experiencia fuera narrada de diferentes formas. Es decir, en este acercamiento a las interlocutoras, si bien yo las elegí presentar en esta tesis para mostrar ciertas narrativas que a mí me parecían atractivas, elocuentes, en donde habían más énfasis en la consulta médica, como en la consulta de Valquiria, en donde llega toda desanimada y dice que ya no se ha hecho tatuajes, y también analizó cómo se presenta en esa fecha de la consulta médica y cómo se presentó después cuando ya nos reunimos en grupo, todo ello. Y con ello observé que la narración o narraciones de una determinada experiencia a veces puede variar. Entonces, una misma mujer que me narraba una cosa y estuvo luego presente en el grupo focal, pues complementaban esas narrativas, aunque no sean necesariamente iguales. Entonces, yo elegí los extractos de entrevista que me servían más para comunicar el dolor, aunque sí hubieron acercamientos obviamente mucho más cercanos con ciertas mujeres que con otras. Otras únicamente mi vínculo fue a través de redes y de estar observando continuamente sus páginas de internet, lo que ellas publicaban, y finalmente todas las entrevistas fueron consensuadas, pedí permiso para poner sus extractos de entrevista. Algunas me dijeron que dejara sus nombres como tal, otras me pidieron que los cambiara. Al final de la tesis, por ejemplo, de un extracto, una persona me dijo, sí, pero cámbiame el nombre a tal, y otra me dijo, no, yo quiero que mi nombre aparezca
pues como está en mis redes sociales, ¿no? Porque pues se consideran activistas. Entonces, en el capítulo 4 analizo las comunidades afectivas como refugio emocional y ahí presento el desarrollo de conceptos como el de comunidad afectiva. También me pareció importante analizar una crítica al propio concepto de comunidad desde la sociología, todo lo que se espera de todo lo esperado de la comunidad y que termina siendo un término que ya se está usando en muchos ámbitos sin una perspectiva crítica, pero al final recupero los aportes de Rosenwell y de Miriam Jimeno. En una comunidad emocional en ese sentido, yo la propuse por un extracto de entrevista donde una mujer decía, nos entendemos en el dolor que traemos. Entonces, es observar cómo entre pares también no se tienen que dar sobre explicaciones sobre del dolor que se trae y y también observar que las mujeres en estos espacios no únicamente, sí, es un espacio libre en donde las personas pueden expresarse y son bienvenidas las quejas, pero también se pueden observar chistes, se puede observar también el goce desde las actividades que ellas realizan y comparten, como los desayunos, los talleres de pintura, los de bordado, etcétera. Y también, en ese sentido, voy a leer aquí, uno de los intereses de la tesis ha sido analizar las comunidades emocionales que se generan entre mujeres con síndrome de fibromialgia y enfermedades similares. Para Rosenwein, una comunidad emocional es como un círculo que contiene círculos más pequeños distribuidos en forma desigual. El gran círculo es la comunidad emocional general unida por supuestos fundamentales, valores, metas, reglas y modos aceptados de expresión. La autora entiende como comunidad emocional a un grupo de personas con intereses y valores y metas en común. Entonces, a mí me pareció importante tomarlo en cuenta, pues ahí las mujeres se sienten con esta libertad, por ejemplo, de quejarse o, por ejemplo, de hacer chistes sobre la propia enfermedad sin que sea malinterpretado. También el de Miriam Jimeno me pareció importante tomarlo, puesto que ella dice que a partir de la narración de una persona que ha sufrido violencia, otras personas se organizan y hacen actividades políticas. En ese sentido, a mí me parece que lo que están haciendo, sobre todo estas mujeres activistas que aparecen en el capítulo 5, en donde ellas están de una manera más política, problematizando y presentando a otros públicos su enfermedad. Otras personas que no padecemos de enfermedad podemos también pues comunicar todas las violencias que se están viviendo y acompañar en estos círculos de conversación o incluso en una marcha del feminista también hubo un contingente de mujeres discapacitadas. Entonces, no, en estos espacios de activismo, no únicamente eran mujeres con fibromialgia, sino eran mujeres con diferentes enfermedades que las hacían, pues, converger, ¿no? También es una de las cosas que aclaro al inicio de este trabajo, que no fue tan fácil llegar a campo y encontrar es una población como tal escondida, ¿no? No es algo que estén reunidas en cierto lugar y yo llegue y ya las encuentre, y por eso también coloco en este último capítulo al grupo focal que realicé, porque ahí habían como 3 mujeres feministas en donde cuando menos, que estaban problematizando con conceptos como tal la enfermedad, y de ahí eso no quiere decir que las otras personas no problematicen su enfermedad o que no sean conscientes de las violencias
que surgen en varios ámbitos, desde lo familiar, lo médico, sino más bien lo están exponiendo, pero a veces no se tiene ese vocabulario, por ejemplo, para nombrar como tal qué violencia es la que se está viviendo, pero sí las expresan. Y también en este grupo focal fue muy interesante pues observar cómo las mujeres problematizaban cuestiones de su vida diaria que no salían tanto en las entrevistas conmigo porque pues no había mucha confianza o intimidad. Entonces, el capítulo 4 y 5 sí estoy como recuperando estas agrupaciones. Sin embargo, la gran diferencia, bueno, para mí la diferencia es entre el capítulo 4 y el capítulo 5 fue que en el capítulo 4 yo presenté análisis de lo que es una comunidad afectiva desde casos individuales. Ahí presento, por ejemplo, en mujeres que pues, no son activistas, pero sí van a un centro para bailar, para hacer yoga, por ejemplo, o que hacen pan y a través de sus redes están problematizando la enfermedad y tienen un público que les comenta, que les manda abrazos, etcétera. Entonces, yo analicé en el capítulo 4 los casos individuales y qué tipos de espacios pueden volverse una comunidad emocional, como lo es. Hay personas que o no tienen tiempo de salir a un espacio físico, pero sí convierten sus redes en estos grupos de contención o de comunidad afectiva en donde son bastante conocidas y que era imposible hacer esta tesis sin tomar en cuenta cómo se expresaban las mujeres a través de sus redes. Que eso también hay una gran diferencia de edades. Por ejemplo, las mujeres que van a la asociación civil tal vez no están todo el tiempo pues escribiendo y publicando, pero sí las mujeres feministas que organizaban conversatorios es más recurrente encontrar pues los relatos de su día a día, ¿no? Y dentro de las conclusiones, en donde se me ha invitado a reflexionar un poco más sobre, sobre qué otros temas de investigación o pendientes surgen a raíz de toda esta problematización. Y bueno, yo pienso que uno de los retos o lo que me gustaría que se seguir profundizando y que queda pendiente es cómo interactúan las personas entre ellas con dolor, por ejemplo. Seguir analizando cómo se está comunicando el dolor desde diferentes formas, no solo desde la forma verbal, qué narrativas empiezan a surgir desde estos públicos, diferenciar a los públicos, por ejemplo, los que están padeciendo fibromialgia, los grupos activistas, cómo están nombrando esta enfermedad. Pues a mí me sorprendió observar que por ejemplo, estas mujeres activistas sobre todo, no están hablando, por ejemplo, de la salud mental como algo que todos tengan que vivir de la mejor forma, sino que ellas están hablando de que se vive sin salud a veces y que eso es parte de la vida y que están aceptando que no van a pertenecer de igual forma a ciertos espacios. Por ejemplo, en este relato que me gustó mucho de Emilia Bautista, que dice bailar no es sinónimo de estar sana. Entonces, en donde ella está aceptando una condición y que no, y lo está haciendo muy a su manera, ¿no? O sea, muy a su manera junto con otras personas que tienen padecimientos, que no desean como lanzar un mismo discurso de que el baile es salud, por ejemplo. No sé si me explico. Entonces, a lo largo de los capítulos recuperé algunos textos de mi diario de campo y en este momento la intención fue darles un sentido más teórico y analítico. En cada capítulo di prioridad al ejercicio de escritura de viñetas, descripciones y notas recabadas. Me sumergí en entrevistas que consideré importantes, desarrollé de forma general actores clave dentro de mi investigación.
Los casos que elegí o los que más aparecen en este escrito tienen que ver con la calidad de la información que logré recabar. Muchas personas, por su formación, creencias, clase social, problematizaban con mayor claridad la fibromialgia. Otras, con más sensibilidad, podían generar descripciones más detalladas sobre el dolor. De esta manera existieron diferentes criterios para elegir a las mujeres que aparecieron reiteradamente en mi texto. La escritura sobre las experiencias de enfermedad de las mujeres con fibromialgia implicaron varios retos y dificultades, como he mencionado. Primero, pues que no con cualquier persona yo desarrollaba confianza o ellas desarrollaban confianza conmigo. Y también no encontré ninguna entrevistada que hubiera logrado la remisión de la enfermedad. Yo creo que también esta tesis para el ámbito un poco pues médico, académico, también invita pues se habla de la remisión o que ciertas personas pueden lograr la remisión de la enfermedad. Y eso hay que comprenderla como que la fibromialgia siempre va a estar ahí, como lo dice Diana, dice, yo quiero que algún día la fibromialgia se duerma. Pero ella está diciendo, la fibromialgia va a dormir, pero va a estar con ella todo el tiempo. Eso no quiere decir que vaya a haber una cura o una sanación para ella, sino que ella con sus actividades del día a día, ella también la puede despertar. Sin embargo, sí encontré casos en los que las personas han encontrado formas para sentirse mejor o incluso tener una vida más productiva, como seguir trabajando y realizando actividades de goce. O sea, que han aceptado el dolor en su día a día. De acuerdo a Menéndez, una de las tareas de la antropología va sobre la recuperación de la indagación, la significación y resignificación del procesamiento, apropiación que hacen las clases subalternas sobre sus enfermedades y la industria de la salud. En este punto también me hubiera gustado profundizar en las narrativas, por ejemplo, que se están generando desde las asociaciones civiles o las agrupaciones civiles, y cómo se narra la salud y la misma fibromialgia, como si hubiera una cura, como si a través de, mientras más alternativas sean estos procedimientos, más rápido se va a llegar a la cura. Y finalmente lo hacen vendible, lo hacen un producto vendible que también llama a ciertos públicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las narrativas que aparecen sobre la salud y la fibromialgia? Desde estas agrupaciones privadas, también el ámbito privado aquí juega un papel importante desde el surgimiento de farmacias similares hasta estas organizaciones civiles que están resolviendo y están dando respuesta a un problema estructural de la salud pública que no está dando soluciones a estas personas con este padecimiento, en donde únicamente se da un paracetamol y piensan que pues con eso ya queda solucionado. Y bueno. Entonces, los nuevos temas de investigación como tal sería cuál es el fenómeno de instituciones del sector privado e instituciones de la organización civil para resolver problemas de salud que antes eran poco atendidos o poco vistos. Cómo las personas se apropian de las asociaciones civiles, también eso me pareció importante. Sin embargo, en la asociación civil en la que estuve participando, pues eran personas que con diferentes enfermedades reumáticas. Por eso no me detuve a analizar la narrativa de todas estas personas y sus discursos para externar su dolor y padecimiento. Y qué narrativas de salud se encuentran en todos estos actores. Es decir, se están imperando discursos hegemónicos como esto de tener una vida saludable, ir al psicólogo, hacer ejercicio, nutrirse bien, etcétera. Y como lo están haciendo algunas instituciones que invitan a vivir una vida con salud mental, emocional, física, pero no están cuestionando las condiciones de vida de las personas. Y bueno, sería todo de mi parte, no sé cómo esté. Sí. ¿Sí? Sí, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Gobierno de México.